Diagnóstico oncológico, biopsia por aspiración. Se basa fundamentalmente en biopsia del tejido. Nunca debe realizarse un diagnóstico sin obtener el tejido o una muestra. Ningún procedimiento diagnóstico sin penetración corporal es suficiente para definir un proceso patológico como el cáncer. Aunque existen situaciones clínicas poco habituales como los nódulos tiroideos, donde sí se aceptan realizar aspiraciones con aguja fina. El extraer el tejido apropiado tiene una gran importancia para el estudio de la histología del tumor, su grado o capacidad de la invasión. También ayuda a obtener datos diagnósticos moleculares como expresión de marcadores de superficie celular o proteínas intracelulares que tipifican un cáncer determinado o una expresión de un marcador molecular como la translocación T814, que diagnostica el linfoma de Burkitt. Se dice que en un paciente que presenta un proceso patológico metastásico que se define como cáncer en la biopsia, pero carece de una localización primaria en la enfermedad. Aquí tenemos diferentes ejemplos de marcadores, tales como el CD4, CD8, la biopsia, BIOS, vida, ¿no? Oxys, visión, adjudica su creación el dermatólogo francés Besnier. Tiene un concepto como un pequeño fragmento del ser vivo que se prelava o remueve para ser estudiado. Las diferentes características es que se conoce el estudio histológico de un fragmento o toda la lesión, de ser sospechosa. En el cáncer es considerada la regla de oro porque establece o niega un diagnóstico. Existen diferentes tipos de biopsia, tales como la excisional o biopsia de exéresis. Es la extirpación completa de un órgano o un tumor, donde normalmente se hace en un quirófano bajo anestesia general o local o con cirugía mayor o menor respectivamente. La biopsia incisional es la biopsia en la que se corta o se extirpa quirúrgicamente un trozo de tejido, masa o tumor. Este tipo de biopsia se utiliza en tumores blandos como el cerebro, hígado o pulmón, o en órganos que no se pueden extirpar porque la lesión es muy grande o muy difusa. La biopsia intraoperatoria es la biopsia en la que se obtiene durante una laparotomía exploratoria, por ejemplo en un cáncer de ovario. Ahora, la biopsia por aspiración o aguja fina es la que hablaremos más adelante, pero antes vamos a hablar del tipo True-Cook o por punción, donde se obtienen diferentes cilindros del tejido para su estudio. Se suele utilizar en tumores fácilmente palpables o con aspecto sospechoso de cáncer. Los abocados consiste en tomar una muestra profunda de piel mediante un instrumento quirúrgico que extrae un pequeño cilindro de tejido, o también conocido como corazón de manzana. Se administra la anestesia y se hace girar el instrumento sobre la superficie de la piel hasta que perfore todas las superficies, todas las capas, incluyendo la dermis, epidermis y la parte más superficial como la grasa. La biopsia por el lado es una técnica que consiste en obtener material o tejido de endometrio para luego ser analizado en anatomía patológica a fin de estudiar y establecer un diagnóstico certero. La biopsia por trepanación es una biopsia donde se realiza una incisión mediante cirugía de un fragmento del hueso del cráneo en forma de disco para llegar al interior de la cavidad craneal. La biopsia estereotáxica es un conjunto de biopsias obtenidas y guiadas por pruebas de imagen que indican las coordenadas del espacio donde se encuentra la lesión. Tales son el ejemplo de lesiones en la mama que no son palpables y se marcan con un arpón en una mamografía. También conocidas las biopsias cerebrales, que suelen ser biopsias estereotáxicas, y las más conocidas son las biopsias endoscópicas. Ahora sí hablaremos de la biopsia por aspiración con aguja fina, o con sus siglas FNA. Incluye el uso de una aguja fina para extirpar partes muy pequeñas de un tumor, algunas veces con el uso de analgésicos locales. Raramente causa incomodidad y no deja cicatrices.
No se utiliza para diagnosticar un lunar sospechoso, pero puede utilizarse para realizar biopsias de nódulos linfáticos grandes cercanos al melanoma para saber si éste se ha extendido por metástasis o se ha propagado. Puede usarse una tomografía computarizada con sus siglas en inglés CT o CAT para guiar la aguja dentro del tumor de un órgano interno como es el pulmón y el hígado. Ha encontrado un estudio de sensibilidad y especificidad de la biopsia por aspiración con aguja fina, guiada por la tomografía en tumores intracavitarios, donde sus muestras han obtenido una especificidad de malignidad que fue en un 100% y la sensibilidad en un 83%, donde se dice que la tomografía computarizada es un método útil como guía de un procedimiento para no distinguir, que permite distinguir entre lesiones neoplásicas y no neoplásicas, con ayuda a proporcionar un tratamiento oportuno, dirigido y con menor costo y una estancia hospitalaria. Tiene un bajo índice de complicaciones y una alta certeza diagnóstica. En sus indicaciones se dice que este estudio es de utilidad porque permite estudiar los procesos localizados fundamentalmente ante la sospecha de neoplasias, donde permite distinguir entre las lesiones neoplásicas de las no neoplásicas. También ayuda a separar las lesiones quirúrgicas de las no quirúrgicas. Y en ocasiones que se ocurra una metástasis de una neoplasia ya conocida o previamente resecada. Debe tomarse en cuenta que no está limitado únicamente a un diagnóstico oncológico, ya que cabe la posibilidad de aprovechar el material para cultivarlo bacteriológicamente o en exámenes de frotis para buscar microorganismos. En general, los factores a considerar son la visibilidad de las lesiones de la tomografía computada en comparaciones con las demás. Sus contraindicaciones, desde el punto de vista técnico, las contraindicaciones son relativas. La principal existencia de una alteración de coagulación. Esto puede corregirse con la administración de plasma fresco congelado, vitamina K o plasma rico en plaquetas. La presencia de una masa muy vascularizada no contraindica la biopsia con aguja delgada. Sin embargo, se debe tener especial cuidado en la técnica y tratar de limitar el número de pases. La presencia de asas intestinales en el trayecto anticipado de la aguja de la biopsia no impide realización del procedimiento. La presencia de estructuras vasculares de gran calibre, como son la arteria mesentérica, la aorta o la vena cava, tampoco contraindica la realización de la biopsia. De ser posible, debe evitarse atravesar estos vasos con la aguja, pero si es posible, se debe minimizar el número de pases. Una contraindicación absoluta para cualquier tipo de punción es la falta de habilidad o experiencia del operador, del patólogo que interpreta este material. Las limitaciones son que hayan procesos neoplásicos o inflamatorios localizados. En padecimientos donde la morfología estructural es fundamental, por ejemplo, la hepatopatía o la glomerulonefritis, las biopsias con agujas gruesas, incisionales o endoscópicas son las indicadas. El patólogo puede manifestar que el material es escaso o insuficiente si se tienen artificios, si la tensión es inadecuada y no puede emitir un diagnóstico si no tiene experiencia, o el método en general son particulares. Es preferible que no se emita un diagnóstico hasta revisar otras bibliografías o consultar a alguien con más experiencia. Las complicaciones en general son descritas con mayor frecuencia y corresponden a un sangrado, a un neumotórax, a la infección, hematuria, pancreatitis o peritonitis. Otras complicaciones son de menor reacciones como las vasogales,
hematomas locales y dolor. En las biopsias de riñones o hígado hay formación de fístulas arteriovenosas, que es una complicación poco frecuente. Entre otras, se dice que hay que evitar tomar material del centro necrótico de las lesiones. Se evita manipularlo innecesariamente. Evitar la limpieza con sustancias químicas o bruscamente. Evitar áreas con infección secundaria. Las anestesias locales deben colocarse en la periferia y no en el centro de la lesión. Los errores más comunes de esta obtención es el muestreo inadecuado, el extravío del espécimen, el error al etiquetar, el error al fijado o el aplastamiento o cauterización o otro daño al espécimen. No se obtienen de márgenes de tejido normal. Gracias.